Buenos días, un gusto una vez más estar con ustedes para nuestro tiempo de adoración, de meditación en la palabra de Dios. Les animo para que ahí donde están, en su casa, en el carro, en el trabajo, no sé donde quiera que estén, vamos a apartar un tiempo para poder adorar al Señor y también para abrir la palabra de Dios y aprender de Él esta mañana. Así que vamos a comenzar con una oración y vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Amén. Ahí donde está, órase conmigo en oración al Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más porque eres un Dios bueno. Gracias porque nos has guardado, porque nos sostienes con tu poder, Señor, en cada circunstancia, en cada situación, Señor, que atravesamos. Padre, te doy gracias por tus hijos esta mañana, Señor, ahí donde están. Señor, que tú, Señor, sigas bendiciéndoles, sigas guiándoles, sigas ayudándoles, Señor, en los retos que enfrentamos cada día, las pruebas, Señor, las luchas, Señor, los problemas, las necesidades que hay. Señor, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu guía, tu protección, tu fortaleza, Señor, tu consuelo para aquellos que necesitan consuelo, Señor, de tu sanidad para aquellos, Señor, que ocupan, Señor, su sanidad, Señor, los ponemos en tus manos en esta hora, Señor, y ahí donde estén mis hermanos, Padre, yo te pido en esta hora, Padre, que tú con tu mano de poder, Señor, puedas venir y tocar a cada uno, Señor. Tú sabes la necesidad, Señor, de cada uno de mis hermanos, tú sabes su situación. Te pido que en esta mañana, Señor, seas tú, Señor, obrando de acuerdo, Señor, a cada situación, a cada necesidad, Señor. Queremos venir delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto para adorarte, para buscar de ti, Señor, para reconocer, Señor, que dependemos de ti, que tú eres nuestro Dios grande y poderoso, Señor, y que, Señor, al abrir tu palabra esta mañana, Señor, podamos escuchar tu voz, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hora. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, tocando las vidas, los corazones de mis hermanos, Señor, ahí donde están, Señor, y que puedas traer gozo, puedas traer paz, puedas traer alegría, Señor, puedas traer ánimo, Señor, entusiasmo de seguir adelante, Señor, trae expectativa, Señor, de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en medio de todas las cosas, Señor, en medio de las cosas difíciles, Señor, en medio de las cosas buenas, Señor, que estemos, Señor, alertas para mirar tu mano de poder obrando, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón, Padre. Te damos gracias por tus hijos también que han estado ofrendando, Señor. Te damos gracias por su generosidad y te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor, a tu pueblo, Señor, sosteniéndole, Señor, y proveyendo, Señor, de todo lo que se necesita, Señor, en sus hogares, Padre. Te damos gracias por ellos, te damos gracias, Señor, por las ofrendas y te pedimos que estas ofrendas, Señor, sigan siendo, Señor, útiles para proclamar, Señor, tu nombre, Señor, y tu mensaje, Padre, que tu nombre se glorifique a través, Señor, de estas ofrendas, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Señor, y nos ponemos, Señor, en tus manos en esta hora, Padre, para que tú, Señor, te muevas, Señor, en medio nuestro, que tu presencia, Señor, pueda, Señor, hacerse real en nuestras vidas, Señor, al poder escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, al poder adorarte, al poder verte, Señor, sentado en tu trono, Señor, reinando sobre todas las cosas, Señor. Padre, te damos gracias por ese privilegio, por esa oportunidad de podernos encontrar contigo, Señor, y poder adorarte, Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Vamos a cantar un himno muy antiguo esta mañana que nos habla sobre nuestra actitud como iglesia, ¿verdad? De seguir adelante. Esta mañana vamos a estar meditando una de las funciones de la iglesia. La semana pasada hablamos del propósito de la iglesia y aprendíamos que Dios nos llama a obedecer nuestro llamado, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un poquito acerca de cómo cumplimos ese llamado. Y este himno es muy adecuado para lo que vamos a meditar esta mañana y a recordarnos, a mantenernos, ¿verdad?, fuertes, firmes, de pie en medio de las circunstancias, siendo la iglesia que Dios nos llamó para ser. Así que vamos a comenzar con este himno. Y ahí en su casa, gócese juntamente con nosotros, ¿verdad? Al poder mirar lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Vamos a cantarle al Señor. Nuestra
podamos ser animados para seguir adelante, dispuestos, ¿verdad?, para seguir al Señor y decirle: Señor, toma mi corazón, toma todo lo que soy. Amén.
en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu Espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos a decirle que estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Una vez más, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Gracias, Señor, te damos esta mañana porque podemos venir delante de ti, Señor. Podemos, Señor, ofrecerte lo que somos, Señor, para que tú obres, para que tú cambies, para que tú transformes, Señor, nuestra vida, nuestro ser, y podamos servirte, podamos ser instrumentos, Señor, para tu gloria. Esta mañana, Señor, ayúdanos a aprender de ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a ver qué es el trabajo que tú quieres que hagamos, Señor, y en qué, Señor, quieres usarnos, Señor, para tu obra, para tu gloria, Padre. Aquí estamos, Señor, esta mañana. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Y porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Y sabemos que tú estás tocando, Señor. Tú estás, Señor, transformando, Señor. Y estás moviendo nuestros corazones, Señor, para buscarte, para escucharte, Señor. Y aquí estamos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, qué hermoso tiempo de adoración hemos tenido, en el cual podemos decirle, Señor, aquí estoy.
¿verdad? Toma mi vida, úsame. Quiero seguir adelante, firme en el llamado que tú me has hecho. Y eso es lo que hemos estado meditando en este capítulo 4 de Efesios. Estamos hablando acerca de la naturaleza fundamental y los propósitos de la iglesia y su relación con el mundo en el cual debemos de vivir. Y eso es lo que hemos estado hablando. Quería saltarme unos cuantos versículos y hablar esta mañana acerca de los dones, de los ministerios de la iglesia, pero quiero seguir adelante en los primeros versículos y vamos a hablar esta mañana de la unidad de la iglesia, porque pienso que es una cosa importante en ese tiempo en que vivimos, de poder aprender, de poder entender de una manera clara cuál es el propósito, cuál es la función de la iglesia, cuál es la razón por la cual el Señor nos ha llamado para ser parte de su cuerpo y qué es lo que tenemos que hacer. Y estos versículos que Pablo nos presenta en este capítulo son importantes para entender ese propósito por el cual Dios nos ha llamado como iglesia. Y es importante porque vivimos en un tiempo difícil. Ahora con la cuestión de la pandemia, una de las cosas que me ha molestado, que ha sido incómodo para la iglesia, es que nuestro gobierno ve a la iglesia como un lugar de entretenimiento, de tal manera que por esa razón no podemos abrir nuestras puertas para los servicios en persona, porque no se considera un lugar indispensable, un lugar clave para la vida de la comunidad. Y es triste, ¿verdad? La iglesia se considera algo irrelevante. También no solamente lo miramos en este sentido, en esta área, pero también hay gente aún en la misma iglesia que dice que la iglesia es necesaria, pero que debe de cambiar su estrategia. Debe de enfocarse en ayudar a la gente y a lo mejor dejar de hablar de cosas supernaturales y enseñar sobre Dios y cosas invisibles. Entonces tiene que enfocarse en la ayuda y en el servicio a la humanidad. Y la razón por la que estas ideas surgen es porque la iglesia misma ha olvidado su llamamiento. Es porque no tenemos claro lo que Dios nos está llamando y no estamos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer. Y por eso es que surgen todas estas maneras de pensar y de señalar a la iglesia como algo no importante, como algo irrelevante. Y es triste, hermanos, pero la razón es que nosotros a lo mejor hemos olvidado, no hemos entendido y no hemos seguramente trabajado para el propósito con el cual Dios nos llamó como iglesia. Y por eso queremos venir a la palabra una vez más y mirar lo que el apóstol Pablo nos recuerda en este pasaje, y de mirar qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y mire lo que dice el versículo 1 al 3 de capítulo 4 de Efesios. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta mañana, como les dije, vamos a hablar acerca de la unidad en la iglesia. Y esta palabra unidad se ha usado por otras corrientes de pensamiento. Y hay gente que ha dicho que la causa de la debilidad de la iglesia es nuestra falta de unidad. Y ellos dicen que si tan solo pudiéramos reunir a la gente, ¿verdad?, seríamos una iglesia poderosa de nuevo. Este concepto ha surgido de lo que muchos han llamado hoy el movimiento ecuménico. A lo mejor usted ha escuchado acerca de esto. Es una palabra que esencialmente significa universal. Pero es un tiempo cuando la iglesia busca ser una iglesia universal y por lo tanto tener un cuerpo ecuménico. Pues usted puede pensar, bueno, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, vamos a ver este pasaje, vamos a examinar este pasaje y vamos a ver si lo que este movimiento ecuménico y de lo que se trata este movimiento es olvidar las barreras, olvidar los obstáculos y poner a la iglesia unida, no importando las denominaciones, no importando los trasfondos de cada organización. Quieren armar o reunir a todas las iglesias
de tal manera que sea una sola iglesia. Y bueno, se oye bien, pero vamos a ver qué es lo que realmente significa unidad en el contexto de este versículo. Y una de las cosas que tenemos que pensar primero es que para que haya esta exhortación a la unidad, quiere decir que en el cristianismo o en la iglesia hay diferencias entre cristianos. Dice el pasaje que deberíamos estar entusiasmados por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero no habría necesidad de esta exhortación si no entendiéramos que hay diferencias entre los cristianos. Creo que no podemos negar que hay diferencias. La iglesia tiene gente de todo tipo entre sus filas, y el hecho de que seamos diferentes unos de los otros, pues tarde o temprano nos va a llevar a mirar o a experimentar esa fricción, esa tensión que provoca división o que provoca desacuerdo. Entonces, la exhortación es debido a que hay diferencias entre cristianos. Pero en medio de este hecho evidente de que hay diferencias, también existe el hecho de que hay unidad, una unidad básica. Fíjese cómo el apóstol Pablo nos dice procurar la unidad, procurar mantener la unidad. Él no nos dice que produzcamos la unidad, Él nos dice mantener la unidad. Nunca se nos dice que debíamos producir esa unidad en la iglesia. Hay una unidad que ya está ahí en base a la existencia misma de la iglesia. No hay necesidad de crearla. De hecho, somos incapaces de crear unidad. Aquí el problema con el movimiento moderno de hoy en día es que esta gente se esfuerza en producir unidad, y el llamado de la palabra de Dios no es a producir la unidad, es a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este es el problema, porque la unidad, como vamos a ver más adelante, la unidad de la iglesia es una unidad espontánea que tiene sus bases, y ahorita vamos a examinar las características de esta unidad. Y cuando el Espíritu de Dios, cuando estas cualidades, estas características existen en la iglesia, va a haber unidad, y es una unidad que surge de estas características, y es una unidad espontánea, no es una unidad impuesta como el movimiento ecuménico lo quiere hacer. Así que vamos a examinar estos versículos del 4 a 6 y vamos a mirar de qué se trata esta unidad. Dice la palabra de Dios: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la unidad del cuerpo. Si uno se fija, estas características están listadas alrededor de las tres personas de la Trinidad: el Espíritu, el Hijo y el Padre. Ahora vamos a mirar cada una de esas características, y la primera que miramos es que hay un solo cuerpo. Vamos a fijarnos que el apóstol Pablo no dice una organización, no dice hay una sola organización, dice hay un solo cuerpo. Un cuerpo es una organización, claro que sí, pero es mucho más que una organización. La esencia de un cuerpo está en las células. Hay vida, una vida que se comparte, una vida que hace a esta organización un cuerpo, lo hace diferente de una simple organización o de una simple congregación de gente. Hay una unidad básica y fundamental en un cuerpo, o en este cuerpo, y que viene o que nos da a entender que hay vida, ¿verdad? No es solamente una organización, pero es un cuerpo viviente. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Una iglesia no es una organización, sino un cuerpo. Y eso solamente lo produce el Espíritu. Bueno, dice el apóstol Pablo que somos un cuerpo. Acuérdese bien, no es una organización, pero es un cuerpo. Y también viene en segundo lugar un solo Espíritu. Y aquí es muy importante, o es muy interesante, que podamos mirar que la fuerza de la iglesia, la unidad de la iglesia, el poder de la iglesia no viene porque sea una iglesia grande, no viene porque haya mucha gente. A lo mejor ese es el concepto equivocado de muchas personas hoy, que piensan que si nos juntamos, que si llamamos a una gran multitud y los convencemos de votar por una ley o influenciar sobre la sociedad, entonces
vamos a poder cumplir el propósito de la iglesia. Pero no se trata de simplemente reunir personas. Dice la palabra de Dios que no es con ejército ni con fuerza, sino solamente con mi espíritu, dice el Señor. Es el Espíritu de Dios quien da la verdadera fuerza a la iglesia. Hay un solo Espíritu. Él es el mismo en todas partes, sin importar dónde esté la iglesia o dónde exista. En cada época de la historia hay un solo Espíritu. Y es por eso que la verdad permanece sin cambios al pasar el tiempo. La palabra, la verdad, el Espíritu es el mismo. Por eso la iglesia no depende de lo grande que sea, si hay mucha o poca gente, o de la sabiduría de las personas, sino que depende de una sola cosa, y es el Espíritu de Dios. Y hay una tercera cosa que Pablo enlista en este pasaje, y es que hay una sola esperanza, la esperanza de vuestra vocación, dice. Estas tres primeras cosas están conectadas al Espíritu, porque Él es quien da forma al cuerpo para su meta final, la cual es la esperanza de la iglesia. ¿Y qué es esa esperanza? Se expresa muchas veces a lo largo de las Escrituras, y a lo mejor la declaración más breve la podemos encontrar en Colosenses 1:27, que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria es la esperanza de la iglesia. Como dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, pues le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza de la iglesia, de encontrarnos con el Señor, de que ya no seamos hombres y mujeres débiles, defectuosos, tal y como somos, pero cumpliendo el propósito de Dios para la humanidad, que seamos como Él, que seamos como Cristo. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? En todas partes del mundo, los verdaderos cristianos tenemos esa esperanza de mirar a Cristo y ser como Él es. La próxima serie de cosas que Pablo enlista aquí tienen que ver con Jesús. Fíjese que él comienza diciendo un solo Señor. El apóstol Pablo no dice un solo Salvador, aunque es cierto que Jesús es el único Salvador. Pero en todas partes en la Escritura, cuando reconocemos a Jesús como Señor, entonces se vuelve nuestro Salvador. Por lo tanto, el asunto importante en el cual se centra Pablo es que Jesucristo es Señor. Señor significa autoridad final. Como dice Pablo en los Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte, y por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es la persona suprema del universo. No hay nadie como Él. Él es Señor y nunca habrá otro Señor. Nunca habrá alguien como Él. Por eso también en Hechos 4:12 encontramos estas palabras tan impresionantes, tan impactantes, y que dicen: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús encontramos la autoridad final, solamente en Jesús encontramos la autoridad suprema, y no hay nadie en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra con esa autoridad, con ese señorío que nuestro Señor Jesucristo. Y este es un solo Señor. Eso caracteriza la unidad de la iglesia. También hay una sola fe. Es la siguiente característica que Pablo nos da en esta lista. Y es un poco complicado tal vez pensar en la idea de creer, porque todos los hombres tenemos eso, todos tenemos la capacidad de creer. El hecho de que alguien diga que no puede creer no es porque no pueda hacerlo, sino porque no tiene la voluntad de hacerlo. Pero yo no creo que Pablo se refiere aquí al hecho de que todos podemos creer, sino se refiere a un cuerpo de verdad, a un cuerpo de verdad revelado, a una fe. Y es como lo que Judas está diciendo en su carta, diciendo que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso quiere decir una serie completa de doctrina o de hechos revelados sobre Jesucristo. Dese cuenta cómo esto está conectado con el Señor Jesús. Es la verdad sobre Jesús. Y eso es muy importante en cuanto a la unidad de la iglesia, porque de eso va a depender nuestra identidad. En cualquier parte del mundo y de la historia, cuando la gente confiesa que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Salvador, entonces entra en ese cuerpo, en esa unidad que es la iglesia. Y hay otra cosa que miramos aquí.
en esta lista, y es que hay un solo bautismo. Y aquí hay mucha, tal vez, desunión aparentemente. Hay grupos que dicen que el bautismo debe ser por agua, otros dicen que debe ser, por inmersión, otros dicen que debe ser por aspersión o afusión. Pero hay algo interesante aquí, porque el bautismo del que está hablando Pablo, el que dice que hay un solo bautismo en todas partes en la iglesia, es el bautismo del Espíritu. Es el verdadero bautismo, del cual el bautismo por agua es simplemente un símbolo. Ese bautismo está aquí conectado a Jesucristo otra vez, porque es el bautismo en su cuerpo, como leemos en 1 Corintios 12, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. O como dice Romanos 6, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido hechos uno con Él, unidos con Él en todo el valor de su muerte y su resurrección. Así que el único bautismo de la iglesia es este bautismo, y es confesado en todas partes. Ese es el bautismo que significa haber sido muerto y resucitado con Cristo. Es más que un rito, es más que una ceremonia, es algo que ha ocurrido en nosotros. Un mismo bautismo es haber entrado a una nueva relación con Dios y una nueva vida, y que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, eso es parte de la unidad de la iglesia. Y llegamos a la última característica que Pablo nos enlista aquí, y dice: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la meta, ¿verdad? Esta es la parte culminante de esta lista de Pablo. Y todo lo demás, como dice Pedro, es para llevarnos a Él, para llevarnos a Dios. Esta es la meta, este es el objetivo. Es la marca de que le hemos encontrado, es que le reconocemos como Padre. Sentimos su corazón de Padre, lo conocemos como Padre, tenemos su Espíritu en nosotros, como dice Romanos 8, que nos hace clamar Abba Padre, que nos hace tener una relación de confianza con Dios, que nos hace conocerle a Él. Juan escribe su primera carta sobre este tema y dice que la marca de un recién nacido en la familia de Dios es que inmediatamente conoce a Dios como su Padre y le puede llamar Padre. Así que esta es la naturaleza de la unidad cristiana. No sé si usted siguió conmigo estas características, pero lo que Pablo está diciendo aquí de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, está hablando acerca de estas características. No está hablando de una unidad impuesta, alguien que está obligando a un grupo de personas a mantenerse juntos, sino que está hablando acerca de la unidad del Espíritu, esa unidad que nosotros no podemos producir, pero que ya está ahí, y el llamado es a mantenerla, a mantener estas cosas, a caminar en estas cosas, ¿verdad? A reconocer las cosas que nos hacen a la iglesia de Cristo, a reconocer esas cosas que nos dan identidad como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. Y esto es importante, eso es interesante, porque eso nos va a ayudar a realmente poder identificar cuál es la unidad del Espíritu en la iglesia. No es una unidad que un grupo de gentes está buscando producir, sino es una unidad que ya está por el simple hecho de que existe la iglesia, y el llamado de Dios es a mantener esa unidad, es a seguir esas cosas que nos unen. Claro, hay muchas cosas que nos dividen, hay muchas diferencias en la iglesia, pero cuando mantenemos esta serie de cosas que nos escribe aquí Pablo, podemos identificarnos como cuerpo de Cristo. Donde quiera que usted vaya, los cristianos que usted mire, cuando confiesan o cuando están caminando en esta serie de cosas que nos identifican como iglesia de Dios, entonces podemos recibirlos como hermanos, ¿verdad? Y podemos mirarlos como hermanos en la fe. Por eso, para terminar, ¿verdad? Una de las conclusiones serían, primero, que no debemos de clasificar a los cristianos por organizaciones. No podemos decir que todos los católicos no son cristianos, o que todos los pentecostales son cristianos. No podemos identificar o clasificar a los cristianos por sus organizaciones. Pablo no nos está diciendo aquí que somos unidos en Cristo si somos nazarenos, o si somos bautistas, o si somos presbiterianos, o si somos carismáticos o pentecostales. Lo que él está dando es una serie de características que van a identificar a la iglesia de Cristo donde sea que esté.
Entonces, eso es lo que nosotros podemos aprender de este pasaje esta mañana, de no clasificar a los cristianos por sus organizaciones. Y una segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es que este estudio sugiere que los verdaderos cristianos no pueden necesariamente unirse en un esfuerzo para predicar con aquellos que niegan esta unidad. Yo no sé si me entiende esto, pero esto es precisamente lo que el movimiento ecuménico ha tratado de hacer. Lo que ellos dicen es que todos somos iguales, todos adoramos al mismo Dios y todos buscamos a Dios. Entonces hay que asociarse con todos estos grupos para predicar el Evangelio. Pero la verdad es que no podemos hacer eso, porque nuestras asociaciones se determinan por nuestras creencias. Nuestras acciones se determinan por nuestras creencias. Y estas creencias son fundamentales. Lo que Pablo nos está hablando en este pasaje es fundamental. Nos afectan de una manera fundamental y fijan la dirección de nuestras vidas. Donde una persona acepta estas cosas y las ha experimentado, y si otra persona no las ha experimentado y no las acepta, entonces tiene una dirección fundamentalmente diferente. Tenemos a dos personas yendo en dos direcciones distintas. Como miramos, yo no sé si usted leyó nuestro devocional de anoche, pero nos estaba diciendo la palabra de Dios que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Porque vamos a dos velocidades distintas, tenemos dos alturas distintas o tamaños distintos, y simplemente vamos a estarnos molestando los unos a los otros todo el tiempo. Esta es la forma de Dios de enseñarnos de una manera simbólica que hay diferencias fundamentales, ¿verdad? En andar y en acción, que dos personas no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Esto es muy importante. Y este acuerdo no es algo impuesto, no es algo que decimos, queremos la unidad, entonces vamos a andar de acuerdo, no importa las diferencias. Claro, las diferencias deben de ser superficiales, no fundamentales. Esto es importante. Las diferencias en la iglesia, no decimos que no hay diferencias, sí hay diferencias. Venimos de diferentes contextos, crecimos en diferentes contextos, fuimos enseñados de diferente manera. Y va a haber diferencias, pero estas diferencias deben ser solamente externas o superficiales. No podemos tener diferencias fundamentales, porque entonces se rompe esa unidad de la que Pablo está hablando aquí en este pasaje. Y no podemos ser una iglesia si no estamos unidos en lo fundamental. No podemos ser un solo cuerpo si no estamos unidos en lo fundamental. Aprendemos de este pasaje que no podemos asociarnos simplemente con cualquier persona para decir que necesitamos unidad e ignorar las cosas que nos unen de una manera fundamental. Eso es importante, porque de esa manera no podemos mantener la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y no destruir el propósito con el cual Dios nos llamó. Eso va a ser importante. Por eso no quise brincarme este pasaje y seguir a lo que sigue adelante en el capítulo, porque tenemos que entender primero que Dios nos llamó a ser una iglesia especial, una iglesia unida, una iglesia con ciertas direcciones, con ciertos fundamentos. Y no podemos brincar eso y decir simplemente a todo el que alabe a Dios o a todo el que diga que cree en Dios, vamos a asociarnos con esa persona. Porque si no tiene estos fundamentos, entonces no estamos realmente en la misma sintonía, no estamos realmente en la misma manera de pensar, no estamos realmente en el mismo cuerpo. No estamos realmente en la misma iglesia. Y no me refiero a una organización, me refiero a que no estamos realmente en la misma iglesia de Cristo. Así que esto es muy importante que entendamos esta mañana, para no dejarnos llevar por aquellos que dicen que todos los caminos llevan a Dios. No, ¿verdad? Hay diferencias fundamentales y lo miramos aquí. Esta lista es interesante. Tal vez usted lo puede ver más tarde, puede repasar lo que el Señor nos llama a hacer, ¿verdad? Lo que el Señor nos llama a mantener, la unidad que Dios nos llama a mantener, y está listado en este pasaje, ¿verdad? De un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y yo no digo que no podamos
cooperar, ¿verdad? No podamos cooperar con aquellos que tienen otra manera de pensar. Claro, podemos unirnos a personas para hacer alguna obra buena, para poder ayudar a las necesidades de la comunidad o de nuestra sociedad. Eso no digo que no podamos hacer eso, lo podemos hacer, pero no podemos unirnos con las personas para predicar el Evangelio si no estamos en el mismo fundamento de esta unidad que Pablo nos está hablando en este pasaje. Así que también hay una tercera cosa en nuestra conclusión. Aprendemos de este pasaje que nuestros esfuerzos no deben de ser dirigidos hacia crear unidad. Acuérdense, dijimos que nosotros no podemos crear la unidad, sino a mantener la paz en el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos crear la unidad, pero el llamado de nosotros es a mantener esa unidad a través de mantener la paz en el cuerpo de Cristo. Y es importante que nosotros como cristianos no nos estemos peleando, no nos estemos luchando unos contra los otros. No haya resentimiento, no haya odio, no haya amargura en la iglesia, no haya pelea, no haya competencia o resentimientos o discusiones. Una iglesia que tiene todo este tipo de problemas no tiene nada que decirle al mundo. Es importante que cuando los cristianos nos reunamos, cuando los cristianos formamos parte de esta comunidad, podamos reconocer que somos llamados a entendernos los unos a los otros. Esto es importante. Que podamos ser pacientes con las personas, orar unos por los otros, perdonarnos mutuamente, ser amables, compasivos, sin resentimientos ni odios. Es ahí donde el Espíritu nos quiere llevar cuando viene en medio de nosotros. Es ahí donde Él quiere obrar en nuestras vidas y en nuestra iglesia, sanando resentimientos, hostilidades, amarguras, ¿verdad?, que hay entre las personas. Debemos de cumplir con lo que el apóstol nos dice para mantener la unidad del Espíritu. Esa unidad ya está ahí. El Espíritu Santo ya está ahí. Nos llamó a ser parte de la iglesia. Ahora solamente nos falta a nosotros, o nuestro llamado es a mantener la unidad en el vínculo de la paz. Así que ese es el llamado de nosotros como iglesia, hermanos. Es muy importante porque necesitamos vivir como cristianos. Necesitamos vivir en esta unidad para que la gente pueda ver que la iglesia tiene un propósito, que la iglesia es importante, que la iglesia cumple una función, que la iglesia es fundamental en nuestra sociedad, que en la iglesia la gente, la sociedad, la comunidad puede encontrar esperanza, puede encontrar un cambio para sus vidas, de tal manera que la gente pueda empezar a mirar que la iglesia sí es relevante. Así que yo les invito esta mañana, hermanos, para poder venir al Señor y poderle decir, Señor, quiero ser parte de esa iglesia, una iglesia que impacte, una iglesia que influya en la vida de las personas alrededor. Y saben, la próxima semana Antonio nos va a estar predicando sobre el capítulo 5 de Efesios, sobre las próximas 2 semanas, pero después que él predique estas 2 semanas, que yo les animo para que puedan acompañarnos en nuestros servicios. Vamos a regresar a este capítulo para poder ver qué es lo que Dios quiere que hagamos como cristianos, de tal manera que la iglesia realmente no sea un lugar de entretenimiento como nuestro gobierno lo ha dicho, ¿verdad? Sino que ellos puedan reconocer que la iglesia está aquí para hacer un cambio en la sociedad, un cambio en la comunidad, y que esta iglesia sea una iglesia efectiva, que esta iglesia realmente haga impacto en nuestra sociedad, hermanos, y eso es responsabilidad de usted y de mí. Y vamos a mirar las próximas semanas cómo es que Dios quiere que hagamos eso. Y yo lo que le voy a pedir esta mañana es que simplemente vengamos al Señor, ¿verdad? Y como la canción que cantábamos hace un rato, decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, y mi vida está aquí dispuesta para que tú me uses. Y una de las cosas que vamos a ver en este pasaje más adelante es que no es tan complicado, es simplemente, como dijimos la semana pasada,
que el llamado de Dios para nosotros es simplemente ser obedientes, simplemente hacer lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. No hay nada nuevo que inventar, no hay algo que podamos implementar por nosotros mismos, inventarnos ahora de cómo debe de ser la iglesia. Dios ya nos dio la dirección y lo que Él nos está llamando a hacer es simplemente ser obedientes y cumplir con nuestro trabajo. Vamos a ver cómo Dios nos capacita como cristianos para poder ser útiles en sus manos y hacer que la iglesia impacte. Pero Él nos da la capacidad, Él nos da la gracia, Él nos da los dones, Él nos da las capacidades para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos impactar y para que la iglesia de Dios sea una iglesia que impacte. Entonces la gente alrededor va a poder comenzar a ver que la iglesia es relevante. Nosotros hoy nos indignamos y nos enojamos porque la gente tiene esta opinión de la iglesia, pero nosotros tenemos la culpa, porque no hemos sido la iglesia que Dios nos llamó para ser. Así que hoy, cuando estamos conscientes de cómo la gente nos ve, es el tiempo de poder levantarnos y seguir adelante y pedirle al Señor que nos ayude a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Así que yo les voy a invitar esta mañana para que vengamos al Señor y le digamos al Señor que nos ayude y que dispongamos nuestra vida, nuestro corazón para servirle, para trabajar para su obra y para cumplir con sus propósitos y que la iglesia sea una iglesia que sea relevante ahora para nuestra generación. Así que vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, a través de tu palabra podemos aprender y podemos entender cuáles las cosas que tú realmente quieres que hagamos, Señor. Hay mucha gente allá afuera esforzándose y tratando de hacer cosas que tú nos has llamado a hacer, Señor. Hay gente que está buscando una unidad externa, una unidad que está impuesta, Señor, pero tú ya le diste a la iglesia una unidad en el momento que tú creaste tu iglesia, Señor. Tú ya nos diste una unidad a través de tu Espíritu Santo. Y lo que nos llamas a hacer, Señor, es a mantener ese cuerpo, a mantener esa unidad, a mantener esas cosas que nos unen, a practicarlas, a cumplirlas, a creerlas, Señor, a vivirlas. Padre, de tal manera que la iglesia pueda ser identificable, Señor, allá afuera, que la iglesia pueda mirarse, Señor, como una iglesia afectiva, como una iglesia que impacta, como una iglesia necesaria en nuestra sociedad, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que pongas esa carga en nuestro corazón de cada uno de mis hermanos, de poder, Señor, ser parte de la iglesia que tú has llamado para impactar el mundo, Señor. Y que podamos estar dispuestos, Señor, a servirte, a involucrarnos, Señor, a usar los dones que nos has dado para poder, Señor, llevar tu evangelio y tu mensaje, Señor, al mundo, y que la gente pueda ver que en ti, Señor, hay esperanza, que en ti hay un cambio de vida, Señor, que en ti hay solución a los problemas, a la violencia, a los crímenes, a la maldad, Señor, y que puedan ver que la iglesia es necesaria, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora y te pedimos, Padre, que nos ayudes para hacer esa iglesia que tú nos has llamado a hacer. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a terminar nuestra reunión esta mañana y vamos a hacerlo con nuestra bendición sacerdotal. Así que vamos a bendecir nuestra iglesia diciéndoles a nuestros hermanos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos.